Tengo soberanía de la cabeza. Esta es la última obra, el último libro de Carlos del Frade, tan necesario en estos tiempos que corren. Y le doy la bienvenida y le agradezco que está acá en el living, un asiduo televidente del día en 30. Sí, señor. Sí, señor. Un gustazo. Qué lindo tenerte. Asiduo televidente. Somos Rosario. Sí, señor, es verdad. Somos Rosario y somos Santa Fe, las dos cosas. ¿Sí? ¿Mirás mucho la señal? Sí, sí. Es la que más miro. Antes yo miraba mucho los informativos de los canales de televisión abiertos de Rosario, pero ya no. ¿Y qué te hizo dejar de ver ese contenido, por ejemplo? La honestidad intelectual de ustedes. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con lo que se dice, pero son amplios, le ponen el micrófono a cualquiera, y eso es maravilloso. Cualquiera en el buen sentido, claro, en el sentido democrático, obvio, que es lo que debe pasar. Así que yo me imagino que deben sufrir mucho nuestras compañeras y nuestros compañeros trabajadores de prensa de ponerle el micrófono a quien pone más plata. Y eso es muy triste, porque se termina destruyendo también tu cabeza como periodista. Por eso hay tanta enfermedad mental dentro del periodismo. Vos sabés que, y vamos a meternos en esto que me parece más importante, si bien lo que sucedió ayer es terrible, pero vamos a las cosas más de fondo. ¿Por qué soberanía de la cabeza? Porque hace rato que estamos con lo que recién hablabas con el muchacho, con el artista. Sí, con Martín. Cada vez hay más enfermedad mental porque nuestra cabeza cada vez menos nos responde a nosotros, cada vez está más cerca de los pies. Estamos totalmente desvinculados. Los pies existen y habitan y pisan en el territorio de la necesidad. Ahora, nuestra cabeza es llevada por el dataísmo que llega a través del teléfono celular y por los medios a los lugares que quieren los dueños de casi todo, que es el poder económico. Entonces, ese divorcio entre la cabeza y los pies nos hace aislar de un pensamiento propio. Eso nos genera mucho rencor contra la realidad. Se profundiza la exacerbación del individualismo, del consumismo, y creemos que en la salvación individual hay algo positivo. Y la verdad que eso nos hace cada vez menos pueblo, menos historia, menos solidario. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo incluso desde la presidencia de la Nación para abajo, esto de odiar al otro. Es terrible. ¿Qué tipo de sociedad estamos generando? Mira, yo tengo la ilusión de que esto sea un círculo y en algún momento volvamos a darle valor a otras cosas y esto pase, ¿no? Pero tampoco veo la luz al final del túnel. No. La luz al final del túnel vos a veces lo presentás. A mí me maravilló mucho una nota que hiciste acá con los muchachos que hacen música en la cárcel. Sí, con... Eso es maravilloso. Eso es una esperanza concreta, forma parte de lo que nosotros llamamos la historia política de la esperanza. Esa es una postal concreta. Yo creo que ahí está la luz. Hay muchas de esas lucecitas. Es un territorio que hay que ir descubriendo, pero también contárselo a la gente. Totalmente. Que se puede vivir y pensar distinto, que la política es distinto, que no todos somos lo mismo, ni muchísimos menos. Y que cuando la gente decide no ir a votar, para mí se está disparando en los pies, porque deja absolutamente impune a quienes gobiernan, que terminan teniendo las primeras minorías, para seguir imponiendo lo que le produce dolor. Entonces, por eso, recuperar la cabeza, el pensamiento propio, palabras propias, para que acerquemos la cabeza donde están los pies, porque hay algo fundamental. Nunca tenemos la cabeza donde están los pies. ¿Cómo es eso? A ver. Y porque siempre estamos pensando en lo que tenemos que hacer. Y mientras tanto, se nos pierde esto. Se pierde una charla, un atisbo de la mirada, una manera de decir, algo que te puede conmover, y se te pasó, porque tenés la cabeza en otro lugar. Qué loco. Vos sabés que él un par de veces estuvo acá Chinaski. Es un fenómeno. Hablando el otro día lo vi, un fenómeno. De esta mentira de ser tu propio jefe, ¿no? Y lo veo en personas que tienen 2 o 3 horas libres y se ponen en Uber. El otro día escuchaba... En Uber para no ganar nada, porque ahora se destruyen como personas. Son cada vez más esclavos de la guita que les falta. Totalmente. Te llena de rencor, y eso después tiene una expresión política. El que más expresa el rencor y la bronca termina siendo el que nos conduce en un universo más oscuro. Y el otro día también estudiaba un poco esta tendencia de hombres que no quieren tener relaciones sexuales y no eyacular para llevar esa energía a más producción, a más trabajo. Entonces, prácticamente nos estamos transformando como en robots para emplear la energía para otro.
si en realidad el capítulo primero que habla mucho de la inteligencia artificial es uno de los 5 temas que desarrollamos ahí, me apasiona el tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista político, filosófico y humano, lo que trata de generar es la idea de que nos hemos convertido todos en zombies. Porque en realidad somos mutantes. Hace rato que dejamos de ser Homo sapiens, hoy somos Phono sapiens, es decir, somos cyborg, esto de hombres máquina, esto de vivir para producir, porque en realidad no somos si no tenemos el aditamento tecnológico del celular. Ahora, dejamos de ser Homo sapiens, somos Phono sapiens, y lo que llega a través del fono, del teléfono, es lo que terminamos pensando, y lo peor, es lo que terminamos sintiendo. Entonces, la necesidad de recuperar la cabeza, soberanía de la cabeza, es como primer atisbo de rebeldía humana. Yo lo que digo que hace falta hoy es humanismo. La única bandera que nos identifica a todos, una vasta sector de la sociedad, es el humanismo. Humanismo beligerante, digo yo. Hablar. Juntarse. Decir y no decir es el 100% de la diferencia. Hablar, decir, encontrarnos, tratar de pensar por qué pasa eso. Vos sabés que a mí lo que me da temor es que nosotros dentro de todo vivimos una era analógica del encuentro y hacer el ejercicio de retomar eso tal vez no sea más simple a estas nuevas generaciones que los padres le ponen el celular al año y medio y no saben hacer otra cosa que no sea estar con un teléfono, no saben jugar, consumen lo que aparece en TikTok y vos decís, ¿cómo transformás a un pibito de esta generación? Por eso la serie de adolescencia ha generado semejante impacto, porque se interpela de diferentes lugares. A mí me parece que sí, que efectivamente eso. Por eso el esfuerzo es de acá hasta el final de nuestra vida, porque además tenemos hijas, tenemos hijos. Nosotros peleamos por lo que amamos, o por lo menos debería ser una especie de factor común a todas las generaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Generalmente por lo que amamos. Entonces es imprescindible tratar de encontrarnos para hacer un lugar más humano. Por eso fue tan hermosa esa nota que hiciste. Colechosa. Sí, es una postal concreta de la esperanza. Totalmente, y yo coincido en que nuestro trabajo es darle visibilidad a esas cosas, dejar de mostrar el choque de todos los días, que siempre va a estar, siempre va a haber un choque. Digo, claro, mostremos cosas buenas que contagien un poco. No, pero además de eso, de mostrar eso, también está cómo lo pensás, eso, qué hay detrás de eso. Claro. A mí me parece fundamental, eso es lo que se ha perdido mucho en el periodismo. ¿Y qué ves en sigue siendo la profesión más hermosa del mundo. Sí, con desafíos terribles. Sí. La verdad, con escenarios cambiantes, la tele, el streaming, un montón de cosas. Bueno, hoy con un presidente que va por todo. Que te pide que nos odian. Totalmente. Es que yo pensé, digo, cuando fue al Vaticano, tuve la ilusión al entierro de Francisco, digo, capaz que viene con un chip que le dure un mes. No, a las 10 horas dijo, el problema es que odian poco a los periodistas. Y listo, ya está. Si no lo modificó un poquito el entierro del Papa, listo, no hay chance. Y tiene que ver un poco con lo que te quería preguntar. Estuviste ayer en la apertura de sesiones en la Cámara de Diputados y más allá de lo que está haciendo mal o bien Puyaro, uno lo que ve es que a nivel provincial hay un gobernador que habla, hay exgobernadores de otros partidos, ustedes se saludan todos, están de acuerdo, ¿no? Pero hay una especie de cosa normal. Y que a nivel nacional no existe. No existe. Sí. Y yo les digo a todos, che, miren Santa Fe, nos puede gustar un montón de cosas, pero se da en un ámbito institucional las cosas. ¿Por qué en las provincias uno ve cosas normales y a nivel nacional uno ve locura? Tiene que ver con esto de que Milei expresa el peor nivel de colonia con Estados Unidos en el momento último del imperio. Cuando los imperios se caen, se vuelven absolutamente crueles. Entonces las colonias tienen que repetir virreyes que tengan ese nivel de crueldad. Y eso se asienta en el lugar del poder geográfico central, que en este caso, por supuesto, en un país unitario como el nuestro, es Buenos Aires. En las provincias todavía lo que existe es que vos estás en un bar, en la esquina, haciendo tiempo, y te encontrás con la gente, escuchás, hablás, te venís en un bondi.
es otra historia. No podés desprenderte de lo que recién viviste. Ahora, cuando te encerrás en una ciudad que responde más a intereses multinacionales, me imagino que te haces feroz, cruel, indiferente, insensible. Y creo que eso es lo que pasa. Por eso lo que se ve en el Congreso da mucha vergüenza. Qué buena, no lo había pensado nunca así, porque yo esto lo vengo viendo en los últimos años y digo, ¿qué está pasando? Que cuando llegan al poder se abstraen al poder nacional y no pasa en todo el país. No es Acá la cercanía existe, es palpable. Vos salís de tu casa, claro, caminate, tomás. Y eso te da el foco. ¿Y qué te parece? Yo por eso, para mí sigue siendo maravilloso la experiencia de las terminales de colectivo. Aprendés, ves, imaginás, hacer literatura fantástica cotidiana. Esa mujer con el chiquito va o viene, ¿de dónde va, de dónde viene? ¿Por qué tiene esa alegría? ¿Por qué tiene esa tristeza? Eso te lo permite por lo menos la visión del humano compartido. Claro. Que si no lo tenés... ya perdiste. Perdiste. Te convertís en cyborg. Claro. En cyborg, en un mutante, en un muerto vivo. Porque cuando vos eliminás, mutilás la dimensión de lo social, la dimensión de lo histórico, dejá de ser humano. Por más que creas que frente a un espejo hay un ser humano, no lo sos. Porque tu dimensión social, si no existe o vos decidís matarla, te convertís en otra cosa. Por eso el problema del ausentismo en las elecciones de Santa Fe, para mí es profundísimo, profundísimo. ¿Qué sentís ahí? ¿Cuál es el riesgo que estamos corriendo con Para mí se socava la democracia. Porque con esta idea de cargarle toda la responsabilidad de la política, se termina siendo la política de los grupos económicos, que quieren que la fiesta y la celebración siga siendo de una minoría. Y la gente que mayoritariamente dice los políticos son todos iguales, termina siendo, sin querer, la continuidad de la política que les hace mal. Y vacían la democracia, ese es el problema más serio. ¿Qué tema? Y sí. Pero insisto, porque tiene que ver con que la cabeza está destruida en esa dimensión existencial colectiva. Y por último te quiero preguntar, ¿cómo peleamos contra esto? ¿Cuál es el antídoto? Para mí la palabra, el encuentro, el humanismo. El humanismo. Los encuentros humanos son fundamentales. De lo chiquito a lo grande, en la medida que podamos, pero poniendo el cuerpo y poniendo la palabra. Insisto, la diferencia entre decir y no decir es el 100%. ¿Ante qué desafío está hoy Santa Fe para armar su nueva constitución? Y es un problema, porque tenés un gobernador que avanza, que identifica la sumatoria de los votos con la sumatoria del poder público. Se lo dijimos por primera vez nosotros en la legislatura, ojo con eso. Nosotros lo conocemos desde hace años, por eso hay también un proceso de transformación difícil ahí, muy estructural. Pero más allá de eso vamos a estar con el desafío de que la gente va a seguir considerando que la Constitución de la provincia de Santa Fe es un libro de ciencia ficción agotado, que no lo conoce nadie. Sí. Es un problema. La verdad que sí. Y después el gran desafío es cómo haces para que los derechos realmente se garanticen, continúen y se trabaje, por ejemplo, allá en el Día Internacional de los Trabajadores. Yo les decía, muchachos, los que tengan la posibilidad, piensen que el artículo 20 de la Constitución provincial habla de la duración de la jornada laboral, trabajo garantizado, con derechos plenos. Jornada laboral, si la ponemos en 6 horas, quizás posibilite mayor empleo en blanco con plenitud de derechos y menos esto de buscar la changa para empatarla al fin de mes, menos rencor porque te produce eso, ser esclavo de la guita. Ojalá que se debata. Ojalá, Carlos, gracias. Un placer. Un privilegio, gracias. El señor Carlos Delfrade, en el día en 30. La verdad que interesantísimo. ¿Dónde Editorial Fundación Ross, dónde se consigue? ¿Qué sé yo dónde se consigue por ahora? Te escriben en Instagram. Sí, no, pero está en algunos lugares de... Bueno, le escriben... En alguna librería, bien librerías muy paquetas que yo ni siquiera entré. Mira. Que están y ahí. en Ross tiene... Bueno, lo que era Ross. Lo que era Ross está. Lo que era Ross, ahora sí. Cúspide. Y dentro de poco lo vamos a estar presentando seguramente en nuestro lugarcito. Avísame. Que es La Popular. Sí, quiero que le den manija porque necesitamos que nos acompañe la mayor cantidad de gente que quiera hacerlo. Avísame y vamos.